Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos al lunes 9 de junio del año 2025. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional a la tarde / noche histórica que vivimos en el día de ayer. Fue absolutamente increíble, apoteósico. Primero con la super ultra mega final histórica de Roland Garros entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que fue descomunal, un partido que marcó la historia, inolvidable. Quien se lo perdió no sabe, no es consciente de lo que se ha perdido. Y luego la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, que también fue bastante épica porque terminó ganando Portugal en la tanda de penaltis. Una auténtica lástima porque aquí evidentemente queríamos que ganara España, pero bueno, felicitamos a Portugal de Cristiano Ronaldo, que ha logrado un fantástico éxito. También vamos a hacer un estudio sociológico en este Prensa Basura porque ya sabéis que ayer todas las portadas hablaban de Lamine Yamal como máximo protagonista. Vamos a hacer el estudio para ver si hoy sucede igual, ¿vale? Así que todo el mundo apoyando la sección, pulsando el botón de like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse y activen el campanazo tolón para no perderse ningún contenido. Y si quieren apoyar un poquito más a este canal, podéis haceros miembros como la gente que se pasea por aquí abajo o por aquí arriba, que son los miembros legendarios apoyadores, super apoyadores, que apoyan de manera increíblísima. Además, si quieres ver mis fotos más sensuales, tienes la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección, señoras y señores, repasando los resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, resultados de la UEFA Nations League, tercer y cuarto puesto, Alemania 0, Francia 2. Por lo tanto, Francia es tercera, Alemania queda cuarta. Y la gran final que se decidió en los penaltis, Portugal 2, España 2. Portugal es la nueva campeona de la UEFA Nations League. Vamos directamente al partido que se jugó de playoff de ascenso a Primera División. Partido de ida, semifinales, Racing Club de Santander 3, Mirandés 3. Otro partidazo descomunal que se empató en el último segundo, como quien dice. Así que todo se decide en la vuelta. Vamos directamente a lo que viene siendo los partidos de hoy. Tenemos partidos calificatorios de la UEFA para el Mundial 2026. En el grupo I, a las 8:45, Estonia contra Noruega de Erling Braut Haaland. A la misma hora, Italia contra Moldavia. Partido especial porque a Spalletti le han dado puerta y tiene que entrenar hoy sabiendo que le dan puerta. Una cosa de locos, ¿no? En el grupo J tenemos a las 4 de la tarde Kazajistán contra Macedonia del Norte y a las 8:45 Bélgica contra Gales. En el grupo L a las 8:45 Croacia contra Chequia y Islas Feroe contra Gibraltar. Partidazo que vamos a narrar en este canal, ¿eh? Los cojones en vinagre, ¿eh? Al igual narro eso. En fin, vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el Diario Sport. Y aquí vemos de protagonista a Carlos Alcaraz sujetando el trofeo de Roland Garros, dice el titular, apoteósico. Carlos Alcaraz logró una remontada épica ante Sinner y ganó su segundo Roland Garros tras 5 emocionantes sets de un partido para la historia. Repito, un partido histórico, como dice aquí el texto. Impresionante lo que se vivió en la tarde de ayer. Más de 5 horas de partido, se dice pronto, más de 5 horas, en una batalla sin precedentes. Con un Sinner que empezó espectacular, ganando los 2 primeros sets, muy peleados, ¿vale? No es que arrasaran ni mucho menos. Todo el partido fue muy peleado. El tercer set lo ganó Alcaraz. Y el cuarto, Sinner lo tenía muy bien encaminado. Iba con 5-3, favorable a Sinner, 40-0 en el marcador, un punto más y Sinner hubiera levantado el título en el cuarto set, poniéndose 6-3. Pero señores, de repente ha aparecido el espíritu Nadal en el cuerpo de Carlos Alcaraz y vaya reacción de verdad, espectacular, increíble, alucinante, todavía no doy crédito a lo que vi. Jamás de los jamases se había remontado un partido perdiendo 2-1 en sets, 5-3 en juegos y 40-0.
Jamás. Pues el tipo empezó a jugar un brillantísimo tenis, le fue minando la moral a Sinner, que es el número 1 del mundo, que no es un cualquiera, que estaba haciendo un partidazo hasta entonces, y le dio la vuelta al marcador. Terminó empatándole a sets, 2-2, y en el último también parecía en un momento dado que Sinner se iba a llevar el partido. También lo tuvo perdido Alcaraz en un momento dado. A pesar de que Alcaraz empezó ganando bastante bien el quinto set, Sinner le dio la vuelta, hizo una remontada dentro de la remontada, pero Alcaraz volvió a remontar, consiguió forzar el tiebreak en el quinto set y ahí arrasó, ¿vale? O sea, lo que se vivió ayer, repito, es algo inolvidable. Inolvidable. Desde aquí felicitar a Carlos Alcaraz, que menos mal que ha aparecido, la verdad, porque después de Nadal, pues todo el mundo pensaba que iba a haber el desierto, pero hemos tenido la gran fortuna de que ha aparecido justamente Alcaraz, otro español, para seguir dominando el tenis. Y la batalla con Sinner, cuidado, que esto recién comienza. Estos dos van a estar batallando por todos los títulos, día sí, día también. Se presenta una durísima batalla, y eso me fascina, me encanta, porque si ganara siempre el mismo, diríamos, qué aburrido, gana siempre el mismo. Lo suyo es que vayan repartiéndose los títulos, que creen una rivalidad inolvidable, como ha sido la de Nadal, Federer y Djokovic, que ha sido 3 en la misma era, lo cual no se ha visto jamás, ¿vale? Jamás. Así que felicidades, Alcaraz, impresionante. ¿Qué más tenemos por aquí? Sobre la Nations League, derrotados, un poquito más pequeñito, lo de la Nations. Dice, la Roja cayó por penaltis ante Portugal en un partido en el que se adelantó por 2 veces. Sobre el Barça, Ter Stegen, luego hablaremos de la UEFA Nations League, ¿vale? Porque como sale tan pequeñito, Ter Stegen llega a Barcelona para aclarar su futuro. Está enfadado, Bueno, pues ya puede estar enfadado todo lo que quiera, pero pues el Barça está en derecho en intentar querer otro portero y a partir de ahí solventar su futuro, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, si él pide que le paguen todo lo que le deben, o si solo le pagan un año, o veremos qué es lo que termina pasando. Lo que queda claro que Ter Stegen no va a querer ser el portero suplente del Barcelona, ¿no? Eso es una evidencia. Y que las cosas las está haciendo bastante feas el Barcelona, también eso es una evidencia, ¿vale? Eso queda claro, ¿no? Porque después de una dura lesión, darle la puerta así, la porta, nunca mejor dicho, Sobre baloncesto, el Barça se derrumba y cae en cuartos. Unicaja 97, Barça 95. Otra cosa que sucedió ayer de locos, ¿vale? Es que ayer todo fue de locura, Todo fue de locura. El tenis de locura. El fútbol, la Nations League de locura. El baloncesto de locura también, porque el Barça iba ganando bastante bien. Si yo estuve mirando ahí el resultado, no estaba viendo el partido, pero estaba siguiendo un poco cómo iba el resultado, ¿no? Iban como ganando de 10 el Barça en el último cuarto. Ganaba de 10. No sé cómo lo hizo Unicaja para remontar y para terminar ganando, no lo sé. Pero remontó. Y luego el partido también por el ascenso a Primera División del Racing, que iba perdiendo 1-3 y empató en el 90 y largos 3-3, ¿vale? O sea que es que lo de ayer fue increíble. Sobre MotoGP, Márquez arrasa en Aragón. Gran Premio de Aragón. Por cierto, yo quería que pasara al Barça porque al Barça lo tenemos como hijo en el baloncesto y el Unicaja, la verdad, que nos da bastante por culo. Desgraciadamente ha pasado el Unicaja, ¿no? Pero bueno, habrá que tumbarles. Lo dicho, Márquez arrasa en Aragón. Gran Premio de Aragón de MotoGP. Felicidades a Marc Márquez también. Hay que aclarar que es Marc, Aquí no lo dicen, pero como los dos hermanos están ahí disputándose el Mundial, es importante decir que es Marc. Sobre balonmano, Ademar 25, Barça 34, el Barça se lleva la copa. Aquí no hay historia ninguna, el Barça gana siempre, por lo tanto, pues sigan. Vamos al mundo vomitivo, por cierto, en el Sport, ni rastro de Lamine Yamal. Ni rastro. Vamos a ver el mundo vomitivo. Aquí lo tenemos, de Vomitive World, y vemos a Carlos Alcaraz, más grande todavía, ocupando más portada, dice apoteosis. Alcaraz gana Roland Garros en una final colosal con Sinner. La más larga de la historia. 5 horas 29 minutos. Se dice pronto, 5 horas 29 minutos jugando al tenis. Y el tío parecía que tenía un chakra, vamos, ilimitado. El murciano levantó 3 match balls para conquistar su 5º título de Grand Slam. Abajo hablan de la Nations League. Dice, el título se escapa en los penaltis. La Roja se adelantó por 2 veces, pero los lusos reaccionaron y Morata falló su lanzamiento en la tanda, Todos teníamos claro, aunque yo evidentemente no quería hacer sangre ni quería meter el cenizo, de que Morata
nos iba a joder en la tanda, ¿vale? Nos iba a joder en la tanda. De hecho, es que hasta perdió en el sorteo de las monedas, de cara o cruz. Perdió los 2 sorteos. El de ver a qué lado se tira, en qué portería, y de ver quién tira primero, ¿no? Perdió los 2 sorteos. Y luego va y falla el penalti. Maldito desgraciado, maldito desgraciado. Pero bueno, luego hablamos de esto. Sobre balonmano, los blaugrana ganan su 12ª Copa del Rey consecutiva, no tienen rival, Sobre MotoGP, recital de Marc Márquez cada vez más líder. Y sobre baloncesto, el Barça cae en la prórroga 97-95 ante Unicaja, imagino que será, ¿no? Lo que pone. Maldita barra blanca. Vamos ahora sí a la prensa madrileña que no madridista. Por cierto, ahí tampoco salía Lamine Yamal. Tampoco salía, es curioso. Aquí tenemos la portada de esas dobles que me encantan a mí. Vemos a Carlos Alcaraz tumbado en la arcilla de la pista de Roland Garros. Dice Emperador Carlos V. Alcaraz conquista su Grand Slam número 5 al ganar Roland Garros en una remontada para la historia ante Sinner. El italiano se apuntó los 2 primeros sets y tuvo 3 pelotas de partido en el cuarto, pero cayó tras 5 horas y media de pelea. Palabras de Alcaraz: pensé en la placa de Nadal y en ese espíritu de lucha. No me extraña, El tener una referencia de tu propio país que ha hecho lo que ha hecho a lo largo y ancho de su carrera, es que dan ganas de imitarle, ¿no? Y decir, coño, si él tenía ese espíritu de nunca rendirse hasta el final, yo no voy a ser menos, ¿no? Si no hubiera existido esa referencia, a lo mejor no hubiera remontado jamás. Pero al tener esa referencia, pues mira, se le metió Nadal dentro, qué barbaridad. Me recuerda a esa escena de Dragon Ball cuando Son Gohan está haciendo el Kamehameha contra Célula, contra Cell, contra Perfect Cell, y aparece el padre ahí, la figura del padre detrás que le apoya, ¿no? Y consiguen cargarse a Cell. Espectacular escena, Bueno. Abajo hablan de a 11 metros de la Nations. España se adelantó 2 veces, pero se dejó el título ante Portugal en los penaltis. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito del partido, porque si no, no lo vamos a hablar nunca, Hay que decir que a mí España me gustó bastante en la primera parte. Para mí España fue superior, se adelantó en el marcador incluso 2 veces, pero Portugal supo reaccionar 2 veces también, Una España dominadora, presionante, en un partido bastante alocado, hay que decir, sin un claro dominador, pero yo creo que España estaba siendo superior, ¿no? Lo que pasa que yo creo que el partido cambió la tendencia con los cambios. Yo creo que el seleccionador español no hizo bien los cambios, tomó malas decisiones, y Portugal todo lo contrario. Portugal sacó un físico espectacular en la segunda parte, en la prórroga, con cambios que le dieron cosas buenas, sobre todo el de Leao, que es un jugador que, repito, yo no entiendo cómo este chico no termina de explotar, porque es un jugador que lo tiene absolutamente todo para ser un crack referencia mundial. Lo tiene todo, tiene habilidad, tiene físico, sobre todo físico, es una bestia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues el coco es lo que le aparta de ser lo que debe ser, ¿no? Es así. El querer ser un ganador todos los días, de ser competitivo todos los días, de ser profesional, eso es lo que le falla, ¿no? A este chico, porque lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo, pero eso le falta. Y bueno, pues Portugal poco a poco fue controlando un poquito mejor el partido, sobre todo en la prórroga y en la parte final de la segunda parte. Y bueno, pues llegamos a la tanda de penaltis, donde pues estaban entrando todos los penaltis, la verdad, Estaban entrando todos, nadie fallaba, hasta que llegó Morata, que repito, ya había perdido el sorteo de ver quién tiraba primero y quién lanzaba en qué campo, La tanda de penaltis, pues llega Morata y lo tira extremadamente mal. Un Morata que seguimos preguntándonos todos por qué cojones sigue yendo a la selección, porque él en un momento dado dijo que se iba a retirar de la selección, pero alguien le convenció, él mismo lo confesó, ¿no? Me han convencido de que debo continuar, Los compañeros hablan muy bien de él, como si fuera un gran capitán, como si fuera un gran compañero. Bueno, yo entiendo perfectamente que si eres un gran compañero, un gran capitán, pues que vayas y hagas grupo como hiciste en el partido de semifinales, ¿no? Estés ahí, haces piña, apoyas a tus compañeros de puta madre, pero luego ya entrar al terreno de juego. Yo creo que ya Morata ya no está para estos trotes. Si está jugando ya en Turquía este chico, ¿vale? Está jugando en Turquía, ¿no? Donde muchas veces es hasta suplente, ¿no? Bueno, pues ayer le dieron los minutos finales y entró con la misión de hundirnos. Y nos hundió, ¿vale? Y nos hundió. Así que desde aquí felicitar a Portugal nuevamente, a Cristiano Ronaldo, que se le vio visiblemente emocionado. Y es que, bueno, pues se vuelve a repetir la historia, ¿no? Si Cristiano Ronaldo se lesiona durante el partido, campeón Portugal. Le pasó en la Eurocopa de 2016, ayer le volvió a pasar. Un Cristiano que además marcó uno de los goles de Portugal. En el único balón que tocó en el partido, ¡pum!, para adentro. Para adentro, Luego se retiró lesionado prácticamente casi al final de la segunda parte,
Se perdió la prórroga, pero bueno, pues ahí estuvo súper feliz para levantar el título, ¿eh? Así que nos alegramos por Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues habrá que mejorar, ¿no? España hay que decir que tiene un grandísimo once titular, tiene buenos suplentes, lo que pasa que hay algunos convocados que yo la verdad no entiendo que estén convocados. Mingueza, ¿qué pinta en el once titular? Pregunto, ¿vale? Mingueza. Tenemos un problema claro en el lateral derecho, porque Pedro Porro tampoco termina de convencer. Lo de Jeremy Pino, digo, ¿qué pinta Jeremy Pino en la selección? Es que las convocatorias son tan grandes, que al final meten gente que dices, pero esta gente que pinta aquí, ¿no? Y que luego hay jugadores que no tuvieran participación en el día de ayer, sorprende. Dani Olmo no jugó, Fermín no jugó, ¿eh? Sacó a Isco así de repente, a modo un poco random, ¿eh? Un Isco que ha sido premiado por las grandes temporadas que está haciendo con el Betis, pero que tampoco está en la rueda, ¿no? No sé, y lo de Morata antes que Samu, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pues todo el mundo se puede equivocar, hay que decir que el seleccionador está haciendo un brillante trabajo, ha llegado a la final otra vez, y no se va a ganar siempre, ¿no? Y más si hay que perder, pues que sea así, ¿no? No que te metan un rapapolvo que le metieron al Inter, por ejemplo, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, hay que mejorar, ¿eh? En ese sentido. Italia destituye a Spalletti, dice aquí. El propio técnico anuncia su despido en la previa del duelo ante Moldavia, ¿eh? Italia que no levanta cabeza, repito y reitero. Yo no sé ni cómo ganaron esa Eurocopa de 2021, que además jugaron muy bien al fútbol. Fue como un oasis, ¿no? En medio del desierto. Porque venían de mugre, siguen en la mugre después de aquello. Una cosa de locos, ¿no? Y ahora que solo llevan un solo partido de calificación para el Mundial, solo uno, y lo han echado ya. Con toda la impaciencia, ¿no? O sea que tampoco estaban muy convencidos con él, ¿no? Porque vamos, si después de un partido ya lo estás echando. Bueno, sobre el Racing 3 Mirandés 3, el Mirandés perdona, el Racing muy inferior llegará vivo a Andúa tras igualar un 1-3, ¿eh? Otro partido de locos. Sobre baloncesto también de locos, a semifinales por épica. Unicaja caía por 7 puntos a 1 minuto del final y remató la faena en la prórroga, ¿eh? A 1 minuto perdía de 7. Es que es de loco lo que pasó ayer, ¿vale? La tarde-noche de los milagros. Marc Márquez pasa el rodillo, domina de principio a fin y vuelve a ganar 4 carreras después. Vamos al diario de Tebas, Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta y más anchelotista, que es el Marca. Por cierto, en el As tampoco ha aparecido Lamine Yamal. Veremos en el Marca, ¿eh? Aquí vemos también a Carlos Alcaraz gritando de alegría. Dice, increíble Carlitos, increíble. Monumental remontada de Alcaraz para ganar un partido que pasará a la historia. Levanta a Sinner 2 sets y 3 bolas de partido para revalidar el título de Roland Garros. Firma la final más larga de siempre en París, ¿eh? Y vemos un montón de fotografías también durante el partido, ¿eh? Arriba hablan de la Nations League, dice, la corona se escapa en los penaltis. Roberto Martínez guía a Portugal a su segunda Nations League con CR7 como goleador. El fallo de Morata en la tanda, decisivo, ¿eh? ¿A cuánto se pagaba en las casas de apuestas el fallo de Morata, eh? Seguro que daban poco, ¿eh? Seguro que daban poco. Abajo, sobre el Racing, igual a un 1-3 y sigue vivo tras un gol en el 98, ¿eh? Es que es alucinante. Sobre balonmano, 12º título de Copa del Rey seguido del Barça, no hay rival. Sobre gimnasia arrítmica, dice, el equipo español cierra a los europeos con 2 oros más. Alegría para el cuerpo, señores, muchas felicidades. Sobre motos, Marc Márquez logra el pleno en el Gran Premio de Aragón y es más líder. Y sobre baloncesto, el Unicaja echa a un Barça que firma otro año en blanco. Otro fracaso estrepitoso del Barça de básquet, ¿eh? Vamos al Superdeporte de Valencia. Por cierto, en el Marca tampoco apareció Lamine Yamal. Tampoco. Tenemos el Superdeporte y también vemos a Alcaraz, dice, titánico Alcaraz. El murciano agranda su leyenda y gana su 5º Grand Slam tras remontar 2 sets y 3 bolas de partido ante Sinner en la final más larga de la historia de Roland Garros. Por cierto, me hubiera gustado saber, en caso de ganar España la Nations League, quién hubiera copado más portada, ¿eh? Yo creo que lo merecía más Alcaraz, ¿eh? Porque es que lo que hizo ayer Alcaraz es histórico, ¿eh? Histórico. Sobre la Nations dice, el título vuela en los penaltis, ¿eh? Hay que decir que el año pasado habíamos ganado en los penaltis a Croacia, ahora lo hemos perdido en los penaltis contra Portugal, ¿eh? Finales muy igualadas, ¿eh? Sobre el Valencia, dice Javi Guerra, pide un proyecto deportivo, cuidado, ¿eh? Esto ya está sonando a que o ficháis bien o me quiero ir, ¿eh? Huele a eso, ¿eh? Sobre el Levante, Alex Forés, cuestión de tiempo en Urriols. Sobre Valencia Basket, Montero y Huertas, duelo de MVPs. Sobre MotoGP, Marc Márquez gana en Aragón.
Sobre atletismo, éxito en la carrera por la solidaridad. Oye, ¿cuánto atletismo hay en Valencia? Me doy cuenta, ¿eh? Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de la selección española, más grande que nunca, ¿eh? Mira, vemos aquí a Lamine en portada en la fotografía, ¿eh? Junto a Nico Williams y Pedri. Dice, doloroso aprendizaje. Portugal se convierte en la primera selección que conquista en 2 ocasiones la Liga de Naciones, al derrotar en la tanda de penaltis a España con un fallo en el lanzamiento de Álvaro Morata tras el empate a 2 tantos. La selección no pudo retener la corona lograda hace 2 años y cayó ante Portugal tras desperdiciar 2 ventajas en el marcador. O sea que a Lamine sale en la fotografía, no únicamente él, pero no lo nombran, ¿vale? O sea que pasó desapercibido en el partido y en las portadas. Es curioso, ¿eh? Yo no quiero hacer demasiada sangre, la verdad, lo que pasa que están metiéndonos ahí con calzador de manera muy descarada. Lamine, que parecía que solo jugaba Lamine Yamal contra Portugal, que no jugaba España, ¿vale? Demasiado cansinos, ¿no? Y al final, quieras que no, como dice Cristiano Ronaldo, esto es meterle un exceso de presión y responsabilidad al chaval que tan solo tiene 17 años, que es buenísimo, lo hemos dicho 500.000 veces. Puede ser que sea incluso el mejor del mundo, puede ser, la verdad, ¿vale? Pero es que dan tanto el coñazo, le meten tanta presión y tanta responsabilidad, que luego, si el chico no responde, lo van a masacrar, ¿vale? Y yo creo que un chico de 17 años no merece tener esa mochila de que lo estén matando porque no ha aparecido en una final. No lo merece, ¿vale? Yo creo que otros son los que tienen que tener esa responsabilidad. Yo creo que son otros, ¿no? Pero bueno, hay que vender periódicos y si no se habla de Lamine Yamal, no se venden periódicos, parece ser, ¿no? Y hay que hacer aquí promoción para que gane el Balón de Oro. Bueno, pues ayer, desaparecido, ¿vale? Nuno Méndez se convirtió en su padre, lo anuló completamente y encima Nuno Méndez hizo un partido estratosférico. Estratosférico. Es así, ¿no? Fue el mejor del partido y era el hombre al cual Lamine Yamal tenía que seguir. Esa es la realidad, ¿no? Así que, pues ahí queda, ¿no? Como bien dice aquí, doloroso aprendizaje, pero para todos. Para el equipo, para la prensa, para todo el mundo. También hablan de magia de Alcaraz en Roland Garros. Carlos Alcaraz revalidó el título de Roland Garros tras levantar 3 bolas de partido y derrotar en 5 sets a Jannik Sinner, número 1 del mundo. 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6, de locos. En 5 horas y 29 minutos la final más larga de la historia. Menuda maratón, ¿eh? Y menos mal que las finales ya no se hacen en el quinto set a un tiebreak de estos que dices que no se termine nunca, ¿no? Porque antes era, si es el quinto set, no podía irse a tiebreak, era ganar de 2, ¿vale? 8-6, 9-7, 18, 11-9, 24-22, ¿vale? Tenía que ser algo así, ganar de 2. Si no ganaba de 2 juegos, no se terminaba el partido, ¿eh? Eso lo cambiaron, evidentemente, y ahora, pues, se ha podido acortar el partido que ya duró 5 horas y media, ¿vale? También hablan del plan B por si falla Imanol. La prioridad del Sevilla Fútbol Club es convencer a Imanol Alguacil para que sea el nuevo entrenador. Pero el club de Nervión tiene abiertos varios frentes por si falla la opción principal, como la del argentino Matías Almeida. Pero ¿quién cojones es Matías Almeida? ¿Y a quién ha entrenado y qué ha hecho como entrenador? ¿Vale? O sea, vas a pasar de Imanol Alguacil, que viene haciendo un trabajo excepcional en la Real Sociedad, que es un fantástico entrenador, a Matías Almeida, que nadie lo conoce. Es que en Sevilla, de verdad, hace cosas muy raras, en serio. Pero bueno, lo dice el Estadio Monchi, a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? También le hablan de una salida para Youssouf Sabaly. El lateral derecho senegalés entrará en el último año de contrato y a priori será el elegido para hacer hueco en la demarcación con más efectivos y una de las que se pretende reforzar. Ya maneja ofertas muy jugosas. Buen jugador Sabaly, ¿eh? Buen jugador. Vamos a la prensa portuguesa. Tenemos el diario A Bola y aquí vemos a Cristiano Ronaldo levantando el título junto a sus compañeros. Dice, de nuevo en el Olimpo. 5-3 en el desempate por grandes penalidades. Como me encanta eso de grandes penalidades, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Ahí queda. También hablan del Benfica, Carreras en la comitiva para el Mundial de Clubes, ¿eh? Ha viajado con el Benfica, Carreras, para disputar el Mundial con ellos. Así que de momento el Madrid no consigue desatascar el tema, ¿eh? Vamos directamente al diario Récord, también portugués.
Y aquí también vemos a la selección levantando el título. No sé si esta portada era doble, pero solo tengo una parte, ¿no? Y vemos aquí la palabra Portugal con la O convertida en un corazón. Dice, selección no falla los penaltis y vuelve a vencer la Liga de las Naciones. Diogo Costa y los penaltis. Dice, si dijera el secreto, lo van a percibir. Ronaldo se lesionó y se emocionó. Dice, si tuviese de partirme una pierna, me la partía. Qué barbaridad, qué frase. Sobre el seleccionador Bob Martínez dice, adoré a nuestra actitud, adoré nuestra actitud. Y Pedro Proença, el presidente de la Federación Portuguesa, dice, el seleccionador tiene contrato y lo vamos a cumplir. Recordemos que en la previa de esta Final Four lo estaban poniendo en duda, como que lo querían echar, ¿no? Bueno, pues ahora de repente se queda. Vamos al diario Jogo Portugués. Y también vemos aquí a la selección levantando el título. Dice, todo esto es alegría, todo esto es fado. ¿Fado qué es? ¿Enfado o qué es fado? No lo he traducido. Selección nacional recuperó de dos desventajas. Se recuperó de dos desventajas. Fintó el destino y conquistó la Liga de Naciones por segunda vez. Más en las grandes penalidades. Se mete en la historia. Es la primera selección que gana 2 Nations League. No consecutivas, pero en total. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Felicidades a los portugueses. Vamos directamente al diario L'Équipe de France. Voulez-vous coucher avec moi? Y aquí vemos a Alcaraz abrazándose con Jannik Sinner, que el tío es más largo que un espagueti, Dice el titular, 5 horas 29 minutos de leyenda. Oh, qué brutal. Carlos Alcaraz remontó 2 sets en contra para derrotar a Jannik Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 en un partido de récord. A sus 22 años, el español ganó por segunda vez consecutiva en París. Un combate de antología, dice aquí, de antología. Brutal, rendidos a Alcaraz. Y la gente rendida a él también, deseando que ganara. Bueno, vamos directamente a el Daily Express Sport, donde también vemos a Alcaraz de protagonista, que ha partido el mundo en dos, señores. Dice, el maratonista Alcaraz se deleita con un triunfo increíble tras remontar con fuerza y sorprender a Sinner en la final más larga de Roland Garros de la historia. Brutal, absolutamente brutal. Vamos a la prensa italiana y aquí vemos a Ranieri en portada, que va a ser el próximo seleccionador. Dice, Ranieri de Italia. Spalletti exonerado. Esta noche la despedida. Será el entrenador, sigue siendo el asesor de Friedkin. O sea que Ranieri, que había dejado la Roma a final de esta temporada, se había quedado como asesor del presidente, del dueño. Lo va a seguir siendo, pero además va a ser seleccionador italiano, ¿vale? Con 500.000 años que tiene el tipo. Qué barbaridad, La verdad que se lo merece. Luciano llora, dice, decepcionado de mí mismo, a las 8:45 en el banquillo con Moldavia. Ahí que era la despedida, También hablan de tenis, dice, el número 1 se lamenta, Sinner y una final inolvidable, desperdicia 3 puntos de partido, Alcaraz rey de París tras 5 sets y más de 5 horas, qué brutalidad, La otra cara de la moneda, señores. Vamos al diario Le de Argentina, y aquí vemos a Franco, el generalísimo, dice, la copa medio vacía, el pase más caro se hizo por activación de la cláusula, Mastantuono no juega a la Libertadores. Se despide en el Mundial de Clubes y ya se va al Madrid. O sea que el Mundial de Clubes sí que lo jugará con River y luego se irá al Real Madrid. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Sobre el Mundial de Clubes también dice aquí, Boca partió y va a dar Pelle. Pelle. ¿Qué significa Pelle? Viajó sin nuevos a Estados Unidos, pero ya cerró a Pellegrini. Ah, amigo, el juego de palabras, ¿no? A Pellegrino, que se une allá en la semana. De verdad, maldito juego de palabras, También hablan de las selecciones 10 más Messi, vuelve versus Colombia. Olé te muestra cómo le fue a la escaloneta con Leo y sin Leo. El fin de la dependencia. Hay que decir que ahora sin Messi Argentina va sacando los resultados adelante. Sobre Roland Garros, Alcaraz le ganó a Sinner una final fantástica. Vamos al diario esto de México, las pelotas del marrano, no mames, güey. Y hablan de CR7, el campeón. De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a España y se corona en la Nations League con su segundo título del certamen. A sus 40 años, el astro portugués se mantiene como líder de una generación triunfadora. Fantástico CR7, Le queda el Mundial por eso, Si no gana un Mundial, va a quedar ahí, Como que le falta algo. Sobre tenis, Alcaraz logra una remontada épica sobre Sinner y es bicampeón de Roland Garros. También hablan de la NBA, Thunder vence a los Pacers e iguala la serie que ahora viaja a Indiana, 107-123, vaya estumacada también, Bueno, pues señores, me despido de la sección. Hemos comprobado que Lamine Yamal hoy se ha evaporado de las portadas, ayer en todas y hoy desapareció.
como ayer en el partido, cosas que tiene la vida. Así que nada, mucho ánimo a los españoles que ayer perdieron la final, o perdimos en este caso la final de la UEFA Nations League. Mucho ánimo a Sinner, que es un tenista excepcional. Y mucho ánimo también a nadie más, a nadie más, porque iba a decir al Barça de básquet, no, al Barça de básquet, ajo y agua, es lo que hay. Feliz Navidad para todos, un piquito y nos vemos.